Welcome, everyone. Good morning. Muy bienvenidos a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y colegas que se están uniendo a este webinar de diferentes partes del mundo. Déjame mencionar que tenemos interpretación en español y francés. Colegas, esperamos que usen por favor la facilidad de la interpretación que está abajo de compartir pantalla. Bienvenidos nuevamente de parte de la UNDRR, WHFO y Habitat de las Naciones Unidas. Déjame darle la bienvenida a al primer webinar de esta serie de crear resistencia en áreas urbanas. Estaremos concentrándonos en desarrollo urbano y resiliencia urbana con una línea de diferentes practicantes y oradores con años de experiencia y conocimiento en temas que serán discutidos aquí. Como ya sabemos, el perfil de la humanidad es casi siempre urbano. La infraestructura, aspectos de procesos económicos, gente, sus vidas y medios de vida, además de los riesgos. Todos estos convergen en las ciudades hoy. Esto implica que la acción ha cambiado a ciudades y áreas urbanas. Ya hay una tendencia a urbanización de riesgos. Por un lado, al ser acompañado por lo que llamamos retos de desarrollo de urbanización, pobreza, etcétera. Nosotros sabemos que bastante expansión urbana se está llevando a cabo en países y en contextos que tienen diferentes retos, como déficits gubernamentales, al enfrentarse a alta exposición y vulnerabilidades a riesgos de desastres o desastres naturales. En estos casos, en ciudades ya hay un aumento con impactos socioeconómicos, como se ve como se ejemplificó con la pandemia COVID-19. Por ende, al alertar estos desastres es muy importante para asegurar la seguridad en el futuro. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo podemos ir más allá de un conocimiento conceptual hacia una parte más accionable en la tierra, en el territorio? ¿Cómo conseguimos diferentes actores para que vean y comparten espacios de resistencia yendo más allá de la linealidad hacia un sistema, un acercamiento más sistemático? ¿Cómo podemos elevar nuestras dimensiones para que entreguen diferentes beneficios con el fin de resistencia? Tenemos la experiencia para diagnóstico de resistencia. Hay algunos ejemplos de aplicaciones prácticas siendo perseguido a nivel de ciudad en países. Estas y otras preguntas relacionadas siguen siendo un reto para nosotros de vez en cuando. Hoy día vamos a buscar algunas respuestas de nuestro panel élite. Antes de invitarlos, déjame solicitar que el señor Ronald Jackson, quien es cabeza del DRR mundial y equipo para resistencia, que comparta algunas reflexiones para iniciar la discusión de hoy. Ronald, tienes la palabra. Thank you Muchas very much, gracias. Rajiv, Muchas for gracias, Rajiv, y por interesting sort of las initial preguntas que pienso que sirven como un buen inicio, no solo para los que estarán hablando, pero para los que estaremos hablando en el panel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. to this Saludos afectuosos new a este primer Building webinar Resilient 2026 de creando on building resilient urban spaces. resistencia al resistencias, sistemas resistentes urbanas. Opening Es un remarks, placer discussive darles algunos comentarios erudite speakers who will antes de algunos illuminate the oradores de narrative mucha of what is experiencia, essentially quienes nos happening llevarán in a, this year nos hablarán de un tema climate tan risk crítico and rapid en urbanization. un año de In fact, riesgos you'll hear climáticos en áreas urbanas. Escucharán muchas veces cuando los human oradores communities en la comunidad speak of humanitaria conversan, hablan de un crisis mundo as afectado por being crisis, como Rajiv ya as early recalcó. as
el esfuerzo, en realidad, la necesidad de aumentar un acercamiento enfocado en la resistencia contra el desastre. En nuestras ciudades, los Estados miembros y los actores, incluyendo gobiernos locales, se reunirán en las Naciones Unidas para una reunión de alto nivel en cuanto a los hallazgos del marco de Sendai. Para los que ya tuvimos un comentario en esto, sabemos que este resumen causa bastante corrección en la causa para revisar, reducir el impacto negativo y pérdida asociados con los números eventos dañinos que hemos visto en el último año, que han llegado a ser eventos catastróficos y eventos de desastre. El reporte muestra que desde 2015 el número de personas afectadas por desastres ha aumentado hasta el 80%. También demuestra cómo el costo de desastres cuesta a la economía global más de 520 mil millones cada año. Y para los países que enfrentan esto es mucho más difícil que es para otros. En las reuniones de alto nivel, la Asamblea adoptará una declaración llamando por más acción para fortalecer la resiliencia en cada decisión, acción, inversión que nosotros hacemos. Así logrando una corrección de curso tan dramática no será fácil y requerirá que tengamos en cuenta los riesgos en cada decisión relacionada a la forma como vivimos, la forma como consumimos, cómo construimos y cómo invertimos. Colegas, para nuestro éxito, esta transformación será muy necesario, enfocado en áreas urbanas y periurbanas, con desastres en áreas urbanas y riesgo en nuestras ciudades. Enfoque en resiliencia es imperativo. Avanzando en esta sensibilidad en desarrollo urbano será crucial para lograr nuestros objetivos, aumentando nuestra visión en reducción de desastres a nivel local y urbano. Es porque UNDP y algunas nuestras agencias hermanas, como UNDRR y UNHACA y otros, están trabajando juntos para crear resistencia, para promover este cambio y crear acción. MCR 2030 ha movilizado más de 1.510 gobiernos locales con una población combinada de más de 470 millones de un total de 74 países y territorios. Hoy hablaremos del compromiso para reducir desastre existente y al evitar nuevos desastres. Al hablar de plan urbano y la implementación es un elemento clave para este acercamiento. Esta serie es sobre el compromiso colectivo de las agencias de las Naciones Unidas. Hablaremos de estas iniciativas. En los webinars futuros hablarán de sistemas alimenticios y seguridad alimenticia bajo la guía del FAO. Habrá más detalles vía el MCR 2030 y a través de los canales de las redes sociales. Junto con ustedes, yo espero escuchar ideas orientadas a la acción hacia su aplicación en todos los aspectos de desarrollo urbano. Les agradezco mucho y ahora déjame dar la palabra a nuestro colega Rajiv, quien iniciará la deliberación de hoy. Muchas gracias, Ronald, por resaltar el contexto de forma tan consistente. Déjame también solicitar a los participantes que comparten sus comentarios o preguntas que quisieran poner a los panelistas al usar la función de preguntas y respuestas que seguiremos monitoreando y al final, y nos gustaría tomar estas preguntas y hacer las preguntas a nuestros oradores. Déjame ahora invitar a la señora Angelica Planets, es directora de equipo y ha estado entre los pioneros de resaltar
un acercamiento informado hacia los riesgos. Le solicitamos que nos ayude, a quien nos ayude a entender qué significa esto y los esfuerzos siendo apoyados por el UNDP a nivel de ciudad. Angélica, tienes la palabra por los siguientes 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Brigitte. Y saludos a todos. Es un placer para nosotros estar con ustedes hoy y gracias por la invitación. Como ya se mencionó, el desarrollo urbano ha sido una prioridad urgente y me han solicitado enfocar en lo que es, en lo que significa y cómo puede ser progresado de forma eh, a nivel municipal. Déjame iniciar con dos asuntos en cuanto a riesgo urbano. Primeramente, como ya escuchamos, el mundo se está urbanizando de forma muy rápida. 70% de la población global vivirán en ciudades a 2050. No es algo exacto, pero este desarrollo está influenciando la velocidad con el que los riesgo están acumulando. Por ejemplo, para 2020, las poblaciones urbanas expuestas a ciclones duplicarán de 310 a 680 millones y la exposición de terremotos aumentará de 370 a 70 millones. Segundo, el riesgo urbano tiene características muy distintivas. Es muy conectado a eventos de desastres, como todos los días, que tienen efectos cumulativos para desastres más grandes. Ejemplos de tales eventos serían muy localizados, incendios de bajo nivel, inundaciones, tormentas y así. Y estos eventos son dejados fuera de la base de datos de desastres y no son parte del enfoque de nuestros cambios climáticos o políticas de cambio climático. También el riesgo urbano es formado por factores urbanos que tienen que ver con planeamiento pobre o pobreza urbana o infraestructura pobre y servicios. En 2015, el Foro del Mundo identificó el fracaso de la planificación urbana como uno de los 28 riesgos mundiales. Esto es muy interesante, me parece. La planificación urbana contemporánea carece a menudo de orientaciones sobre lo que es necesario para aumentar la resiliencia. Muchas veces son de riesgos son ad hoc e inconexas, pero las catástrofes y otro tipo de riesgos como los conflictos en las epidemias o las perturbaciones económicas se entrecruzan cada vez más con efectos combinados y encadenan sobre sistemas sociales de gobernanza o ecológicos interconectados. Eso también nos abre oportunidades para explorar un acercamiento más, ah, abre oportunidades para explorar enfoques integrados. Con esto, quisiera identificar cómo UNDP apoya el desarrollo integrado de la resiliencia como parte de nuestro enfoque de desarrollo basado en los riesgos. Primeramente, en nuestra práctica, en los últimos 20 años, hemos identificado 5 puntos de entrada importantes o componentes básicos para apoyar el desarrollo urbano basado en el riesgo. Y son muy importantes en el contexto urbano. Uno es basado en evidencia, el otro el marco político y planificación, capacidades y habilidades. Tercero, soluciones de financiación. Y por último, pero no menos importante, la participación de las partes interesadas y de la sociedad civil. Por tanto, el desarrollo de la resiliencia urbana requiere algo más que concentrarse únicamente en la planificación urbana. Permíteme explicarles brevemente estos 5 puntos de entrada. En primer lugar, la base empírica de desarrollo urbano basado en el riesgo. Queremos buscar conexiones prácticas entre diferentes metodologías de análisis de los profesionales de riesgo y desarrollo urbano, de modo que podemos captar
la naturaleza multidimensional del riesgo y los contextos. Un ejemplo práctico es llevar a cabo una planificación del uso del suelo que tenga en cuenta el riesgo para identificar las zonas propensas y las amenazas para informar a la planificación de desarrollo en el municipio, la evaluación del riesgo e índice de pobreza multidimensional, donde fue instrumental para preparar un plan de ciudad. Informó a las municipalidades y trabajo que hemos hecho en Vietnam, en PDR, para aumentar estos datos para planeamiento urbano. Ahora, en el segundo lugar, en apoyo a marco político urbano, es necesario concentrarse en la coherencia y la complementariedad entre los diferentes objetos políticos urbanos. Por ejemplo, entre resistencia, ecología, crecimiento e igualdad. Por ejemplo, prevención ecológica frente a expansión urbana, pero también entre políticas nacionales, subnacionales y urbanas. Esto significa buscar soluciones beneficiosas para todos que puedan abordar múltiples riesgos y apoyar el establecimiento de objetivos colectivos a largo plazo, concentrándose en la gestión de las compensaciones políticas. Algunos ejemplos de UNDP: nosotros trabajamos con la ciudad de Roseau en Dominica a través del Revitalization Project. De forma interesante, este proyecto analizó acciones simultáneas a la vez. Entonces, analizaron desperdicios sólidos, espacios verdes, carreteras, compromiso social y de comunidad, viendo la cantidad de casas, infraestructura resistente y así por el estilo, para así tener este acercamiento, este acuerdo con resistencia. En tercer lugar, es fortalecer las capacidades y competencias a nivel municipal. No solo las técnicas, las habilidades técnicas, sino también la planificación activa y gobernanza, planificación de escenarios y gestión de carteras, etcétera. También es necesario cambiar las mentalidades y las culturas organizativas, trabajando con un amplio espectro de instituciones urbanas y partes interesadas en el ámbito de planificación y desarrollo. Un ejemplo ahora en el área técnica, desarrollo de habilidades. Nosotros trabajamos en Nepal con la municipal Wali, con UNDP, formó a ingenieros municipales y albañiles, incluyendo a mujeres, en cuanto a creación de resistencia en el negocio de construcción urbana. De forma interesante, esta lista de personas entrenadas se mantiene en la municipalidad y hay cómo accederla por cualquier persona, por quien tiene interés en construcción, además de los contractores civiles. Entonces, es un acercamiento muy comprensible. Nosotros hemos apoyado en la región Sahel en 7 ciudades donde apoyamos la aplicación de una herramienta que se llama CityRap y ayudó a la ciudad, a la administración y a los diferentes actores a identificar planes y necesidades para priorizarlos y tomar un visto holístico en vez de ir con un proceso muy lineal, sectorial. Más adelante, en interés de tiempo, tengo 2 minutos más. Rajiv me recuerda. El enfoque recomienda soluciones de financiación que combinen recursos públicos, privados, nacionales e internacionales y recursos. Y hay una canasta de iniciativas que estas no puedo entrar en detalles. Por último,
El desarrollo urbano basado en el riesgo debe tener en cuenta los principios de no dejar a nadie atrás y dar prioridad a las poblaciones más vulnerables para que puedan intervenir en el proceso basado en el riesgo y beneficiarse directamente de él. Hay dos ejemplos en Indonesia. Nosotros trabajamos con ciudades y grupos de actores para desarrollar un inicio de iniciativas para monitorear el progreso hacia creación de resiliencia en diferentes servicios urbanos. También en Dominica, nosotros apoyamos en Roseo un foro de actores de la ciudad para comprometer a diferentes actores para crear los planes de resiliencia de los actores. Las ciudades tienen que depender de 2 o 3 de esos puntos, si no, sería demasiado para enfocar a la vez. Pero últimamente todo es importante para asegurarnos de que este proceso es sostenible e institucionalizado a la organización, además de nivel de ciudad. En interés de tiempo, no voy a resumir nuevamente. Inmediatamente doy la palabra a Rajiv. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Angélica, por una explicación tan detallada de lo que informe a tiempo en cuanto a riesgos urbanos. Tu énfasis en riesgos que pasan todos los días, que afectan la resiliencia en vez de los desastres dramáticos en los cuales normalmente enfocamos nuestra atención, y por compartir estos puntos clave para iniciar y progresar en acción de forma estratégica. Y no es que hay que hacerlos todos a la vez, pero algunos de estos pueden ser capitalizados basados en este contexto según sus necesidades y prioridades. También estos ejemplos del trabajo práctico que estás persiguiendo es muy informado. Yo entiendo que cuando hablamos de informado en riesgo, estamos enfatizando planes y retos interconectados y complejidades en un contexto urbano, a la vez reconociendo que el riesgo requiere acción más allá de los dominios normales, con un grupo de actores diversos. Por supuesto, es más fácil hacer que decir. ¿Cómo podemos adoptar e institucionalizar un acercamiento más sistemático pensando en la ciudad? Beneficiémonos de la experiencia y la innovación del profesor Daya, quien es director del Centro de Investigación e Innovación Thammasat Bangkok, Tailandia. También es un profesor del Mark University al sur de África y ha estado entre los autores principales para el 2020. Profesor Baratai, le invito a mencionar qué involucra el pensar sistemática y cómo es crítico para informar el desarrollo. Usted tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, Rajiv. Hola, colegas y amigos. Saludos de la Escuela de Estudios Globales en Bangkok. Primeramente, quisiera agradecer a los organizadores por esta oportunidad para contribuir a este webinar en un tema de interés. Como Rajiv mencionó, yo voy a tratar la pregunta, ¿qué involucra el pensar sistemático? Yo enfocaré mis comentarios en 3 puntos. Mi primero, para su consideración, es que el pensar en sistemas es muy relevante para ciudades y los retos que están enfrentando hoy. Las ciudades, como las conocen, son sistemas hechos por humanos, como tratan con muchas actividades, como económico, social, cultural, environmental, tecnológico. Nosotros podemos llamarlos sistemas complejos urbanos. La ciudad urbana fue conceptualizado
en el siglo XIX, especialmente en respuesta a urbanización creciente causado por la revolución industrial. Hoy día las ciudades utilizan estos conceptos para entender procesos urbanos. La función de las ciudades es afectado por el pensar en su plan y manejo. Modelos lineales no funcionan ya, como por ejemplo tratar de resolver el problema creciente de los slums con viviendas localizadas. Nosotros ahora tenemos una población de slum de más de 1.000 millones. Los acercamientos silo no permiten a las autoridades entender el problema de forma holística. Esta forma de entender y tratar los problemas urbanos no es adecuado para el contexto del siglo XXI. Y es aquí donde los sistemas y su pensar nos ayuda a entender la realidad multidimensional como una serie de sistemas. Esto se incluye el sistema físico, el sistema socioeconómico y el sistema ecológico. El sistema urbano, como sabemos, son caracterizados por múltiples actores y constituyentes estructuras de ambiente, funciones urbanas varias, conexiones y procesos. El segundo punto que quisiera enfatizar es la criticalidad al progresar en desarrollo urbano. Por su naturaleza y función, las ciudades son una anomalía para sistemas funcionales. Esto es porque comparado con sistemas naturales, el recurso utilizado, intercambio de flujos en las ciudades es más intenso que los encontrados en los sistemas naturales. Al molestar los procesos naturales, sistemas urbanos crean problemas de sostenibilidad ambiental y de su propia resiliencia. Esta posición de sistemas naturales y ecológicas y las ciudades como sistemas consumidores artificiales crea retos complejas. Estas son las que donde tenemos evidencia suficiente, pero la implementación requiere consenso de la sociedad, políticas para o redistribución de ingreso. Y de ahí tenemos los retos o digamos retos muy difíciles. El problema es que combinado con bajo apoyo de la sociedad, ejemplos incluyen cómo decarbonizar las economías urbanas o cómo crear resiliencia urbana, como hemos estado hablando hoy. El pensar en sistemas puede proveer ayuda en tratar los retos relacionados con crear resiliencia urbana. El riesgo que ahora tenemos que enfrentar es entender las ciudades como sistemas y codiseñarlos para crear su funcionalidad. Esto tiene que ser hecho no solo para servir a los residentes urbanos de forma resiliente, pero para sostener la calidad de la vida natural, los sistemas que apoyan la vida natural. Finalmente, mi tercer punto es qué involucra el sistema. Al aplicar esto a nivel de ciudad o municipio, requiere algunos pasos o consideraciones. El primer paso es para entender el contexto de las ciudades. Las ciudades están ubicadas en un contexto natural, en la costa, en lugares planos, en desiertos, montañas o islas. Y por ende las ciudades utilizan sus recursos naturales como agua, alimento, energía y así por el estilo. Gracias a la globalización, también utilizan recursos de lugares lejanos. Estos importaciones son esenciales para su buen funcionamiento. Como salidas, producen enormes cantidades de desechos sólidos, agua y polución que contamina agua y la calidad de tierra. Las ciudades generan impactos ambientales
además son impactados por ello. Segundo paso es explorar las visiones posibles para futuros posibles. Esto requiere involucrar a los diferentes actores que son afectados por la fusión de sistemas urbanos, además de los que pueden contribuir a entender a los sistemas y procesos relacionados. Aquí, una coproducción y codiseño podría ser útil a desarrollar ideas y soluciones nuevas. El tercer paso es aplicar o formas de pensar sistemática para poner metas claras. Nuestra meta debe permitirnos hacer objetivos y prioridades claros. Este proceso nos ayudará a enfocarnos en qué tiene que ser hecho y qué no debe ser hecho. Manteniendo en Debemos tratar de optimizar el diseño y acciones de diseño sin entrar a complejidades paralizantes. Cuarto paso que tiene que ver con comprometer con una sección amplia de actores. Esto tiene que ser hecho a dos niveles. Segundo, hacia nivel de ciudad, donde actores claves vendrán de sectores privados o públicos. Y tercero, es de gobernanza elevada, donde el gobierno son importantes para incrementar las innovaciones. Al aplicar ciudades a las ciudades, el quinto paso es tomar en cuenta la diversidad y interdependencias entre las ciudades. Esto es importante porque mecanismos de respaldo comprensivo quizás podría igualar la inequidad. Entender la diversidad e interdependencias puede ayudar al empoderar estos grupos de ventaja al sistema. Sexto y finalmente, tenemos que mantener en mente la flexibilidad y adaptabilidad de las soluciones desarrollado a través del pensar sistemático. Esto es importante porque los sistemas cambian a través del tiempo. Para que los nuevos retos sean tratados de forma efectiva, tienen que ser enmarcados de forma regular, según las circunstancias, cómo evolucionen. De esta forma, la aplicación del acercamiento sistemático puede hacer mucho para tratar los retos al trabajar para desarrollo urbano y creando resiliencia en ciudades pequeñas, grandes y emergentes. Les agradezco nuevamente por esta oportunidad y espero la discusión. Thank you so much, Professor Bharat, for sharing your Muchas gracias, information. profesor, por sus comentarios sobre este tema que, Appears quite simple, aunque but es as sencillo, posing some pero nos definitely pone algunos retos definitivamente para opinion into algunos como nosotros. your thoughts and ideas about Tus pensamientos e ideas sobre las ciudades al tener la complejidad de being retos or oriented y no estar conectados approaches or solutions, but more like a systems thinking towards como pensar de sistemas para tratar estos. and the steps that Es exacto, y los pasos que has recalcado para ayudar y progresar en la acción, really practical, definitely a good definitivamente una buena forma para resumir es que tenemos que entender el contexto, develop visions for desarrollar visiones who we want the city to be in future, para cómo queremos que sea la ciudad en el futuro, poner metas claras, engaging cross section of comprometer diferentes secciones de esos retos a la vez y no de forma secuencial. interdependencies where Interdependencias, most useful and keeping it donde son más útiles y manteniendo en mente la flexibilidad, be very helpful me parece que serán muy útiles para muchos de nosotros, para los que trabajamos a nivel de ciudad, addressing this. para tratar So este tema. one key element Más allá, un elemento claro de ese desarrollo es la necesidad de evaluar los riesgos
Pero para estos objetivos, la necesidad quizás sea para conectar nuestras evaluaciones a un diagnóstico y mejor entendimiento de dónde son las necesidades y prioridades. Esto puede ayudarnos a identificar acciones con el potencial, pero ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos las herramientas y metodologías para hacer este diagnóstico, porque esto va más allá y trae otros elementos. ¿Pueden estos ayudar en todas las dimensiones de la creación de resiliencia para tener respuestas a estas respuestas? Déjame invitar al señor Esteban León, es cabeza del programa global en UN Habitat, para tener un mejor entendimiento de lo que involucra este diagnóstico, las herramientas disponibles y cómo podemos apoyar a las ciudades a hacer lo mismo. Esteban, tienes la palabra por los siguientes 10 minutos. Tienes la palabra. Gracias. Gracias, Rajiv. Yo trataré de ser breve para no ver las tarjetas amarillo y rojo. Es un placer estar aquí junto con mis colegas. Para mí es fantástico. Siempre es bueno hablar de estos temas con nuestros colegas porque siempre pensamos de forma igual en las mismas líneas. El hecho de que tenemos que tener un acercamiento sistemático es algo que ha sido ya probado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque si, como dijimos, como 5.000 millones de personas están viviendo en las ciudades por el momento, estas ciudades podrían llegar a ser un centro de riesgo y podrían llegar a un centro de desastres. Por esta razón, es de gran importancia analizar y tomar las mejores decisiones en cómo creamos y planeamos nuestras ciudades. Y la única forma de tomar las mejores decisiones es estar bien informado. No pueden tomar una decisión cuando no estás bien informado o no puedes tomar una decisión. Puedes decidir, pero quizás no sea la mejor decisión. Por ende, es muy importante conocer nuestras ciudades y conocer nuestros riesgos y por ende saber cómo planearlos. Este es uno de los acercamientos que nosotros hemos tomado en UN Habitat y ha sido muy enriquecedor en nuestras lecciones. Uno es que nosotros no podemos enfocarnos en un solo riesgo. Si solo te enfocas en uno, tienes una sola solución. Si tienes cualquier otro reto, la ciudad reaccionará mal a ese reto. Lo otro es que no puedes tomar cosas en traducción total. Si los sistemas influyen a otros sistemas, podrías entrar a un tipo de un tema problemático que impactará a otros sistemas. Y por ende, el tercero es que cuando tú estás respondiendo constantemente a un desastre, cuando estás en una fase humanitaria, cuando respondes a situaciones de crisis, si no empiezas a crear la base para ese desarrollo, replicarás estos riesgos. Por ende, tendrás que estar siempre en modo de respuesta. En UN Habitat empezamos a ver la posibilidad de desarrollar herramientas y metodologías para diagnosticar el estado de las ciudades. Nosotros no solo desarrollamos la ciudad de forma, tomamos en cuenta ciertos shocks y fuertes estrés que tiene la ciudad. Cuando hablo de shocks y formas de estrés, son básicamente los fenómenos naturales que pueden cambiar la trayectoria de desarrollo. Cuando hablamos del estrés, hablamos del impacto que tiene la función normalidad de las ciudades en una ciudad. Y cómo podemos asegurar que no están trabajando siempre las ciudades bajo estrés para que no colapsen.
Por eso nosotros iniciamos este proceso, desarrollamos esta metodología y el primer paso es eso, recolectando datos e información. Tenemos que recolectar todos los datos relevantes para tomar decisiones relevantes basados en evidencia. La segunda fase es identificar los actores relevantes. Todos los actores son partes de esa técnica de resiliencia, todos sin excepción. Esto no pertenece solo a gobiernos locales, pertenece a todo sector público en general, sociedad civil, todos tienen que estar en este modo de crear resiliencia. Tercero, como mencioné, tenemos que identificar cuáles son los daños y tenemos que ver este enfoque en diferentes daños. A veces nos tenemos enfocados en uno y luego nos afecta a otro. Y eso tiene que ser una lección aprendida. Por ende, siempre me aseguraré de que no solo pensamos en temas de cambio climático, donde podríamos tener quizás un temblor, como sucede en muchos casos, como últimamente en Turquía y en Siria. Y sin audio, sin audio, sin audio. Alguien me puso fue la tarjeta amarilla. Finalmente tenemos que identificar cuáles sistemas impactarán otros sistemas. Ocurre que muchas veces para resolver temas de movilidad, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en temas económicos. Si descentralizamos la economía, las personas no tendrán que ir a los centros de ciudad para resolver sus problemas. Pueden ir a otras áreas periféricas para resolver sus problemas. Por ende, reduces el flujo de personas en el centro de la ciudad. Si tú me preguntas, luego de haber implementado este programa en muchas ciudades, si me preguntas cuáles son los sistemas de ciudad principales que colapsan rápidamente, yo diría que movilidad es uno, manejo de desperdicios es uno, provisión de agua es otro, y por supuesto, cuando tienes una pandemia, como tuvimos hace poco, COVID-19, tienes la parte social que hace el conflicto. Esto impacta los sistemas también. Creo que tenemos que salir de esta mentalidad de poner cosas en una caja, pero al tratar de abrir el campo a que más estalla, yo diría que eso fue un problema en el pasado. Nosotros nos enfocamos demasiado en el fenómeno, eh, nos enfocamos en temblores y terremotos y éramos los astrólogos. Estamos enfocándonos en los retos, pero no en las soluciones. Pero ahora tenemos que cambiar esto. En vez de enfocarnos en los retos, tenemos que enfocarnos en el paciente. ¿Cómo vamos a ver que reaccionen de forma positiva a este shock? Es el objetivo principal del programa. Es bueno tener esta discusión con los panelistas porque todos estamos pensando igual y todos estamos pensando en este fenómeno. Finalmente, tengo que decir que tenemos que pensar que, como yo dije, más que 5.000 millones de personas viviendo en ciudades, estamos hablando de 45.000 ciudades según, ¿te imaginas 50.000 personas? Y algunas organizaciones trabajando en esto. Hay que trabajar en capacidad. Hay que involucrar a los actores locales. Finalmente, tengo que mencionar que si dependemos solo de la respuesta humanitaria, tendremos problemas, porque al final del día no podemos solo seguir el desastre, hay que anticipar y planificar y tenemos que crear planes de contingencia. Es lo principal de nuestro trabajo. Les agradezco mucho y yo espero
haber contribuido a esta discusión. Gracias, Esteban, por haber mencionado un diagnóstico complejo y por habernos ayudado a entender su aplicación. Y al sistema de sistemas y analizarlos y hablar de las diferentes soluciones yendo más allá de un enfoque basado en daños, pero intervenciones intervenciones para reducir riesgo basado en soluciones. Vamos a ir a un practicante nivel para beneficiarnos de sus experiencias, incluyendo resiliencia urbana. Tenemos a verdad, señor Alexandra Visic, el secretario de la Cooperación Trina de Serbia, quien ha hecho un mapeo de las aguas de la río Sena en cuanto a inundaciones por este río. Esperamos escuchar de su trabajo y experiencia. Señor Visic, usted tiene la palabra por los siguientes 10 palabras. Antes de llegar a las preguntas y respuestas, participantes, por favor, pongan sus preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Alexander. Muchas gracias, señor Rajir. Hola a todos desde Serbia, de Bosnica, ubicado en la parte oeste, en la frontera con Bosnia. Nosotros estamos en el río Drina, pero por eso tenemos muchos problemas con las inundaciones en nuestro territorio, pero sobre todo estas inundaciones no son causadas por el río Drina, pero otros ríos que bajan de las montañas hacia el río Sena. Para que ustedes entiendan las razones para llevar a cabo esta investigación, tengo que mencionar Serbia muchas veces. En la República de Serbia, muchos cursos de agua son divididos en 3 grupos. Estos grupos son cursos de agua que incluyen ríos grandes y así por el estilo. Y según otros cursos de agua que incluyen ríos pequeños. Según esta división y la división de la jurisdicción, para que CBO, que es parte del gobierno, tiene jurisdicción sobre todos los cursos primarios de agua. Y la autoridad sobre los cursos de agua está en las manos de gobiernos, ciudades y municipalidades. Cada ciudad o municipalidad es responsable por su parte de la segunda parte de agua que está ubicada en su territorio. Estos cursos de agua secundarios van por el territorio de 1 o 2 municipalidades, pero debido a esto nosotros tenemos una situación donde un grupo o 2 gobiernos locales son responsables por un curso de agua. Esta división de responsabilidades impone la necesidad por cooperación entre municipalidades y ciudades para reducir riesgo de desastre. Con esta hay que mantener los bancos de estos cursos de agua, la construcción de sistemas de protección de inundación y otras medidas de prevención. Cuando ocurre la inundación, tenemos que ir a la fase de respuesta. Las unidades de primera respuesta son de unidades locales y municipalidades. La cooperación entre ciudades y municipalidades usa el foro que hemos usado aquí en Serbia. Esta cooperación puede ser establecido dependiendo de los daños y características geográficas. Mi opinión es que para reducir el riesgo de desastres naturales es la cooperación. Quienes comparten los riesgos de desastres naturales. La Asociación de Ciudades es motivado por el diseño de reducir el nivel de riesgo de más desastres naturales. Para lograr esta cooperación, esto es necesario. Hasta ahora, 5 este servicio de las cuencas y municipalidades en la ciudad de Flores
nosotros llevamos a cabo actividades de respuesta en el campo de emergentes y mi trabajo como cabeza de este servicio para coordinar todas las actividades. En esta presentación corta, no voy a entrar en muchos detalles porque no tengo mucho tiempo para eso, porque es investigación muy compleja, pero lo que es importante saber son las razones para llevar a cabo esta investigación. Y primeramente es daño causado por inundaciones, segundo, y otros cursos de agua. Y lo último, en las cuencas, el daño causado por inundaciones o cursos de agua secundarios son más grandes que eh, las inundaciones por cursos de agua más grandes. Y la segunda razón es la ausencia de sistema de alerta temprana de cursos de agua secundarios y la generación de estos cursos de agua involucra horas. Por eso, finalmente, estos cursos de agua secundarios pasan por áreas urbanas y es necesario actuar de forma adecuada y evacuar la población si es que es necesario. La primera parte de la investigación establece metodología única para la ubicación de medidas que debe recolectar los datos meteorológicos, temperatura de agua, humedad en la tierra, en las cuencas. Para esta metodología nosotros usamos grandes datos. Como resultados finales de esta recolección de datos y proceso de análisis, es metodología que nos da mejor ubicación para establecer una estación de medida de riesgo que nos puede ayudar a entender mejor cuándo ocurrirán estos desastres. En la segunda parte, nosotros recolectamos datos de todas las medidas, las estaciones de medida y los sensores para estas características y basados en esto escoger las mejores soluciones existentes. Y estos tienen diferentes dos medidas que fueron observadas para juntar y los datos y medir la estación para unir los datos metodológicos. Aparte de eso, este análisis de estas tecnologías y componentes que pueden apoyar ambientes necesarios, las certificaciones técnicas de desarrollo también son definidos y esto es importante para procesos de desarrollo futuros en estas estaciones. Como resultado final de esta parte, la recomendación general para el diseño, desarrollo y implementación de la cesación de observación y una comparación de esta estación y la implementación opción es presentado en la tabla 4 el proceso de diseño. En la última parte de la investigación se habló de la resolución de software y basado en capítulos anteriores, guías ontológicos y especificaciones. Esto puede proveer mecanismos para todo tipo de posiciones y siguiendo los parámetros. Primero, la cantidad de lluvia, temperatura, humedad en el aire, humedad en el suelo y cantidad de agua en las cuencas. Basado en la comunicación, el software tiene que proveer las siguientes dos cosas: recepción a tiempo de todos los datos medidos. Nosotros creemos en este punto y capacidad de batería con un periodo de reporte a tiempo. Y segundo es el apoyo para uno o dos equipos de medida conectados a la estación. Esta investigación fue muy complejo. Parte de la participación. Lo que es importante saber es que con esta investigación, la metodología única para poner estas estaciones de medida está siendo desarrollada, que puede ser aplicar en cualquier lado. Se dan las especificaciones tecnológicas y puede ser iniciado las características
debería llevar a cabo la transferencia de datos y sería usado por... Primeramente, quisiera agradecer al señor Reggie y su equipo por la oportunidad de llevar a cabo esta investigación y de producir este documento pionero en el campo de UNDRR. Estamos trabajando en las notas conceptuales para esta iniciativa. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Alexander, por haber compartido su experiencia y los ejemplos del trabajo pionero que está llevando a cabo. Es muy emocionante. He aprendido sobre esta iniciativa en el que estás trabajando definitivamente en cuanto a identificar las especificaciones técnicas, resoluciones de software para diseminar el mismo y para establecer sistemas de alerta temprana. Muy interesante y esperamos apoyarle más adelante. En vista de que nos falta tiempo, quisiera solo mencionar que hay muchos comentarios y preguntas que han salido en la caja de preguntas y respuestas. Trataré de unir algunas y darles a los oradores y solicitar respuestas cortas y no demasiado detalladas. Profesor Barrett, hay 2 preguntas cortas para usted. Le agradecemos por su presentación tan interesante e ideas, pero ¿podrías describir cómo el pensar sistemático puede ayudar en cuanto a preparación de desastres y respuesta a emergencias? Esa es una. Y segundo, puede ser, en vista de que estás respondiendo, ¿cuáles son los retos principales al adoptar un enfoque sistemático? Por favor, nos ayuda con una respuesta corta y ahí tenemos unas preguntas para Angélica. Muchas gracias. Gracias por esas preguntas fantásticas. Déjame utilizar esta oportunidad para aplicar los diferentes pasos a la respuesta a emergencias. Lo primero es entender el récord de desastre de la ciudad, además de la pérdida y daño de los recursos cualitativos y las historias, anécdotas y así por el estilo. Necesitaríamos entender los riesgos potenciales que la ciudad podría enfrentar en el futuro. Seguro desarrollar una visión. Quizás quieras tener una ciudad resiliente a desastres. Y estos comentarios están ahí desde el primer paso para entender el contexto. Los inputs serán requeridos de diferentes actores, los que son afectados, los que pueden. Tercer paso, como mencionamos, es hacer metas claras que quizás podrían ser una ciudad que tiene altos niveles de preparación para desastres o una ciudad que puede proveer respuesta a emergencias rápidas. Cuarto paso es para involucrar diferentes organizaciones que puedan apoyar este proceso. Y los otros 2 pasos sería para ver quién es afectado más y quién es menos afectado y cómo podemos conectar a estas personas quienes son más afectadas. Y el asunto de flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos que actualizar nuestros datos e información mientras seguimos. La segunda pregunta tiene que ver con aplicar el pensar sistemático a nivel gubernamental, nacional y regional. Estos son lo que yo detallé. Los problemas, acercamientos siloed o solos, aun cuando tienes diferentes actores que son muy especializados y quizás piensen que tienen o han resuelto el problema. Por ejemplo, en caso de manejo de desastres o un acercamiento, manejo de agua y así por el estilo. Cada uno de estos sectores tienen sus propias cosas externas. Aquí es donde este acercamiento sistemático entra a remover estos asuntos o al internalizar estos asuntos externos y al crear una solución más completa. Es una respuesta muy corta, Rajit.
Muchas gracias por esta guía. Angélica, te doy a ti la palabra rápidamente para dos preguntas rápidas para ti. Para que esto funcione, los sistemas gubernamentales necesitan un cambio. Sin acercamientos proactivos, ¿cómo puede la gobernanza contra riesgo proactiva puede funcionar? Es muy complejo aquí. Puedes identificar qué puedes recomendar para priorizar en caso de que tiene que progresar en acción. Algo más práctico puede ser tratado. Muchas gracias a ti. Gracias, colegas. Depende mucho dónde estás. Si tú quieres tratar esto de una forma estratégica a nivel de ciudad, tienes que analizar estos puntos y ver dónde son las oportunidades más prometedoras para seguir con ganancias rápidas. No hay respuesta rápida para decir que tienes que iniciar con tu información o con finanzas, así por el estilo. Tendrás que pasar por los 5 y pensar dónde estamos, dónde son los retos muy grandes y dónde están las mejores oportunidades para progresar. Y al hacer progreso en uno o dos puntos de entrada, puedes tener más retos donde tienes más dificultades. La otra pregunta era en cuanto a la gobernanza. Como yo entiendo, es como riesgo proactivo funciona en esta situación nueva de riesgos en cascada. Todo está conectado. También a otros oradores han mencionado el acercamiento sistemático. Tenemos que pensar si tenemos una inversión a nivel municipal para considerar, para pensar más allá de más allá del acercamiento, qué efecto tendrá en otros actores. Con esto, creo que podemos mejor hacer conexiones y pensar en los impactos positivos o negativos posibles y de ahí seguir cómo mitigamos, porque probablemente ninguna intervención que nosotros planeamos, sea ambiental, etcétera, si nosotros hacemos algo, tendrá un impacto negativo en otro sistema. Hay que estar al tanto de este impacto negativo y cómo podemos mitigar este efecto. Este acercamiento de gobernanza. Y finalmente, solo quisiera tomar esta oportunidad, Rajiv. Había una muy buena pregunta. Alguien preguntó, ¿dónde mejor funciona este riesgo informado? En todas las ciudades nuevas y depende. En ciudades viejas yo diría que es difícil porque tienes muchos riesgos ya construidos y es muy difícil separarse de ellos. Sería muy difícil ahí, sería muy costoso, quizás demasiado costoso. Según las ciudades futuras, depende de cómo puedes integrar esta consideración. Quizás tienes una ciudad que está ciega a los riesgos, has perdido el juego por los siguientes cientos de años, depende. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Yo tengo una pregunta por todo el panel, me parece que era para tratar. Y gracias por haberlo mencionado. Esteban, hay una pregunta para ti. Voy a leerlo muy rápidamente. ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas a aplicar las metodologías o herramientas desarrolladas por Hábitat de Naciones Unidas, recolección de datos y desarrollo de programa a nivel de ciudad y municipio? ¿Cuáles son algunas de las modalidades que son métodos más efectivos para crear diagnóstico a nivel subnacional? ¿Cuáles son las buenas prácticas al aplicarlo y cómo construyes ese conocimiento a nivel local? A ti, Esteban. Gracias, muy buenas preguntas. Las buenas prácticas siempre es crear capacidades a nivel local.
No podemos trabajar de forma en modo de respuesta. No podemos depender de los socios externos. Hay que asegurarnos de que los socios locales están creando esta capacidad ellos mismos. La parte que presenta el reto más grande son los datos. Hay muchas ciudades donde los datos no están disponibles o la información no está lista. Eso es el otro punto. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la información que tenemos y los datos que tenemos es relevante. Hay ciudades, disculpe por la bulla, es la oficina de al lado. Hay ciudades que de hecho tienen muchos datos, mucha información, pero no saben para qué pueden usarlo. Me parece que eso es algo que es muy importante, asegurarnos de no recoleccionar datos con el fin de recolectar datos. Recolectamos datos que es relevante y que puede servir el propósito de tomar decisiones. Eso es un punto importante. Y finalmente, la lección más importante que podemos aprender de todas las experiencias, creo que aún no terminan al lado, es que las ciudades tienen que intercambiar conocimiento. La cooperación, las ciudades es obligatoria, es importante. Estamos en un mundo globalizado y si nosotros salimos de local a lo global, ninguna ciudad vive aislado. Por ende, dependes de otras partes. Cuando tú es exactamente la misma idea de tener edificios, si construyes un edificio que es a prueba de temblores, el siguiente no caerá sobre tu edificio y colapsará. Nunca puedes pensar de forma egoísta. Tienes que asegurarte que construyes capacidades a todos los niveles y tienes que asegurarte de crear resiliencia para tus socios y en otras ciudades. Aquí entra la pregunta de la política. Es imperativo que nosotros creamos y tenemos políticas nacionales que apoyan la implementación a nivel local. Y es la idea de la herramienta diagnóstico. No solo creamos un diagnóstico de la ciudad, pero con acciones y recomendaciones accionables sobre cómo construir ciudades. Apoyamos gobiernos a nivel nacional para tener estas políticas, para implementar estas acciones. Todo está relacionado y es un sistema al final del día. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias, colegas, participantes, panelistas. Ya nos hemos pasado el tiempo. Solo devolveré la palabra a Donald Jackson para un resumen breve de la conversación hoy. Algunas cosas claves que tenemos que mantener en mente y cerraremos la reunión luego de eso. Muchas gracias, Rajiv. Déjame expresar mi agradecimiento sincero a los oradores. Conversaciones muy enriquecedores, falta muy poco tiempo. Falta siempre tiempo, en particular cuando analizamos las preguntas que han salido del auditorio. Hay más que tenemos que mencionar. Había preguntas excelentes que nos permitiría recalcar el valor de un acercamiento informado de riesgos. Y esto presta para estos temas. Ciertamente nosotros esperamos que entre nosotros y el UNDR, nuestros colegas, esperamos tener una oportunidad de responder a estas preguntas y ponerlos en un espacio apropiado. Ciertamente espero no ponernos en sitio, pero esas preguntas son muy apropiados y necesarios para nosotros tratar. El interés ciertamente de la presentación fue evidente. Me parece que la participación del cliente, los comentarios son relevantes en este tema y ciertamente la necesidad de continuar aumentando nuestro entendimiento de lo que es el desarrollo informado, como lo hacemos real y lo que puede hacer para seguir aplicando esto en el contexto de nuestras municipalidades.
y ciudades. Como vemos que esto es ciertamente un pilar central de acercamientos, creando resiliencia. Algunas cosas principales, hay muchos. Trataré de hablar de 2 o 3 de estos comentarios principales. Primeramente, hay un cambio definitivo hacia, como hemos escuchado de muchos, con el desarrollo siendo público y privado en estos espacios urbanos. Vemos ahora en esta discusión sobre cambio climático, vemos una expansión rápida de nuestros espacios de ciudad y por supuesto esto significa más y más riesgo acumulado en estos espacios y requiere que seamos proactivos. ¿Cómo hacemos que sepan ciudades que son nuevas y ciudades que son, cómo transformamos y cómo planeamos para el futuro? Esto es algo que tenemos que seguir tratando de entender. Hemos visto en cuanto a las ciudades emergentes en ciudades árabes y así por el estilo para el futuro. Con estos procesos siendo el empujador de riesgo para garantizar nuestras decisiones e inversiones y procesos están aumentando y no son adversos al cambio. Tiene que ser más consciente. Pasos tomados por todos, nosotros todos son actores en la familia de las Naciones Unidas, pero más a nivel nacional y local, incluyendo los actores y comunidad, sector privado. Segundo comentario, como la urbanización acelera, no solo se hará el riesgo más concentrado, pero recalca las variables, aumentar especialmente en las ciudades. Y de verdad me gustó el lenguaje utilizado por Esteban al tratar de diferenciar los temas clave en este evento para llegar a estos variables y estos indicadores que demuestran la buena salud del espacio que ocupamos, de nuestras economías e interacción social. Entonces, me parece que esto es muy importante, un enfoque sistemático para que todos los actores y comunidades involucrados en gobernanza urbana al crear para acción colectiva es imperativo. Para tener resiliencia urbana es imperativo saber que se está siendo perseguido por el sistema de las Naciones Unidas, pero más importante que estos enfoques sean el foro para los actores o gobiernos nacionales o gobiernos locales. No es solo sobre las Naciones Unidas, hay que lograr desarrollo al invertir en estas capacidades a nivel global. Hay una pregunta que llega al corazón de buena gobernanza y me parece que el punto clave de buen riesgo es proactividad, aplicando herramientas y herramientas de riesgo es muy bueno para gobernanza de riesgo, pero eso también afecta. Desarrollo de riesgos informado es clave para reducir riesgo económico, sociales, ambientales y así por el estilo, y evitar riesgos futuros. Sociedad, inigualdades sociales, si no estamos tratando estas partes fundamentales, estaremos perdiendo la batalla hacia el futuro. No quiero tenerles aquí mucho, quiero reconocer los esfuerzos, NDR, su hábitat. Nosotros seguimos trabajando juntos para tratar estas necesidades, enfocándonos en ciudades medios, en contextos de reto, NDCs y LACs. Y habrás escuchado, Angélica aplicó este concepto
a diferentes contextos variados, no solo los que son en espacios naturales. Muchas gracias, colegas. Gracias a todos los que participaron. Con estas palabras, déjame nuevamente felicitar al equipo que organizó. Fue un buen inicio a la serie de webinars y seguiremos de igual manera. Y espero escuchar de todos ustedes. Que tengan excelente día, excelente semana. Muchas gracias, Ronald. Solo para, además, quisiera agradecer a nuestros panelistas por compartir su experiencia. Agradezco a la experiencia de Serbia. Fue de mucha ayuda. Fue muy bueno que podemos seguir apoyando en este tema. Gracias a este equipo y Charlie por su trabajo al facilitar todo el apoyo técnico. Agradecimiento también a nuestro panel de intérpretes por su excelente trabajo al compartir los mensajes claves. No es fácil la terminología que nosotros normalmente usamos. No es fácil interpretar eso. Gracias a los participantes. No, tuvimos 258 participantes. Tenemos nuestro siguiente evento el 3 de mayo, llevado por WHO. El 19 de mayo, dirigido por FAO. Y seguiremos esta participación. Si tienes alguna otra pregunta, vamos a contactarles, como dijo Ronald. Si hay algo más, por favor, siéntense libres de contactar a UNDRR o a nosotros aquí. Muchas gracias y buen día. Gracias por su tiempo y su participación. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la siguiente vez. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Andrew. Excelente trabajo. Muchas gracias.